Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Yud Amud Aleph. Estamos en la quinta línea, en la segunda palabra. Dice la Gemara: Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Gnayu le Talmid Chacham. No es decente, no es bonito para un Talmid Chacham, Sheyetze beminalim metulaim, que salga con zapatos con parches encima. La Shuk, al mercado. No es respetuoso. Pregunta la Gemara: Ve'a Rabbi Acha bar Chanina nafik. Rabbi Acha bar Chanina sí usaba zapatos con parches. Amar Rabbi Acha ber de Rav Nachman, betlai al gab tlai. Lo que dijo Rabbi Yochanan que no es decente es cuando es un parche sobre otro parche. Ya, eso es exagerado y no es respetuoso. Sigue la Gemara: Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, kol talmid chacham shenemtza rivav al bigdo chayav mita. Cada talmid chacham que se encuentra un rivav, es una mancha de grasa sobre su ropa, chayav mita, tiene que morir. Sheneemar, merece morir. Sheneemar, kol mesanai ehevu mavet. El pasuk dice: kol mesanai, todos los que me odian merecen mavet. Ehevu mavet. Dice Rabbi Yochanan, un drash, al tikrei mesanai ela masniai. No digas mesanai, los que me odian, sino masniai, los que hacen que me odien. Dice Rashi, cuando un talmid jajam usa una ropa que no es bonita, que no está limpia, entonces la gente desprecia a los talmid jajamim y dicen: miren, el que estudió Torah no es muy bueno ser como él, y entonces él hace que no quieran a la Torah, por eso merece muerte. Ahora dice el Maharsha, ¿por qué hay esa drashaka? ¿Por qué no dejar el pasuk como está escrito? Dice el Maharsha, porque debería estar escrito aparentemente kol sonai, que es masniai. ¿Por qué es una palabra tan complicada? Esto viene para enseñarnos el drash al tikri masniai, mesanai ela masniai. Sigue la Gemara: Ravina amar revad itmar. Dice Ravina, lo que Rabbi Yochanan dijo no es un revad, una mancha de grasa, sino revad, una shichvat zera. Eso fue lo que se refirió Rabbi Yochanan. Dice la Gemara: velo pli, que dice la Gemara, puede ser, hay machloket, ¿qué dijo Rabbi Yochanan? Pero no hay machloket le halajá. Habeglima abelevusha. Si es una glima, que es la ropa externa, en ella aún una mancha de grasa ya no es respetuoso usarla. En el levush, que es la ropa que es más interna, que no se ve tanto, ahí, si es una mancha de grasa, no es grave. Ahí, una shichvat zera es que es tan grave como dijo Rabbi Yochanan. Dice la Gemara: V'amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, mai dichtiv kasher alach avdi Yeshayahu arom veyachef. Está escrito en el pasuk que Yeshayahu estuvo durante 3 años arom veyachef, aparentemente sin ropa y sin zapatos. No puede ser. Dice Rabbi Yochanan, arom bevgadim bluim veyachef beminalim ametulaim. Lo que quiso decir el pasuk es que él estuvo 3 años con ropa balui desgastada, vieja, y con zapatos con parches. Nan Asam, dice la Gemara, Nan Atam, está escrito en la Mishnah, revav al amardea chotzetz, el mardea de lo que ponen sobre el burro, y si está impuro y quieren hacerle tevila, si tiene una mancha de grasa, un revav, entonces eso hace hatzitza. La gente no le gusta que la mirdad está sucia de esa forma, entonces hay kpeida. Cuando hay kpeida hay hatzitza a la tvila. Sigue la Mishnah: Rabban Shimon Gamliel Omer, ad que isar aitalki. Dice Rabban Shimon Gamliel, hay una condición: si es pequeño, no hay hatzitza. Solo si tiene el tamaño de la moneda de isar aitalki, entonces la gente makpid le molesta, y entonces es hatzitza. Sigue la Mishnah: ve'ala begadim, si no es en la mirdad, sino sobre la ropa de la gente, mitzad echad eino chotzetz, mishnei tzadin chotzetz. Si la mancha es solamente de un lado, no es hatzitza. Solo cuando es de los dos lados, quiere decir que la mancha es tan grande que pasa la tela y se ve del otro lado, entonces la gente le molesta que esté, y entonces es hatzitza. Otra opinión trae la Mishnah: Rabbi Yehuda Omer, mishum Rabbi Ishmael, af mitzad echad chotzetz. Rabbi Ishmael opina que también de un lado es hatzitza. Pregunta la Gemara: ba minei Rabbi Shimon ben Lakish mi Rabbi Hanina, mirdaat mitzad echad o mishnei tzdadim. Pregunta la Gemara, según la opinión de Rabbi Ishmael, que él dijo que en la ropa, que en la ropa, aun si es solamente de un lado, ya es hatzitza. En la mirdad, también de un lado es hatzitza, o en la mirdad, solo cuando es en los dos lados. Ahora, según Tanakama, que opina que en la ropa misma es de los dos lados, obviamente que la mirdad es hatzitza solamente cuando es de los dos lados. Y él pregunta según Rabbi Ishmael:
Amarle le contestó, Zolo shamati, esta pregunta que tú me acabas de hacer no la escuché, Kayotze ba shamati, pero escuché algo parecido, Detnan, que sigue en la misma Mishnah está escrito, Rabbi Yossi omer shel bana'in mitzad echad ve shel bur mishnei tzedadim. Dice Rabbi Yossi tiene una machloket con Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Ishmael? Rabbi Yossi le dice a Rabbi Yehuda, no es como tú dijiste que Rabbi Ishmael siempre dice que en la ropa es de un lado. Eso se cumple solo en los Banaín. Después la Gemara va a decir quiénes son los Banaín. Pero en el Bur, el que no es Banaín, no es una persona común y corriente, no es lo que la Gemara va a decir más tarde que es un Bur. En él, también según Rabbi Ishmael, solo cuando la mancha es de los dos lados, entonces es Hatzitza. Y dice Rabbi Hanina, velote mirdat chashuva mi bigdo shel am haaretz. No puede ser que la mirdat, que es para el burro, sea más importante que la ropa del am haaretz. Entonces, si la ropa del am haaretz es de los dos lados, con más razón, en la mirdat es solamente cuando es de los dos lados Hatzitza. Ahora, pregunta el Rashash, quien aparentemente contestamos solo según la opinión de Rabbi Yossi y en la opinión de Rabbi Ishmael, pero según Rabbi Yehuda y Rabbi Ishmael que toda la ropa es solo de un lado, no hemos contestado. Dice el Rashash que está especificada en la Mishnah la machloket en la opinión de Rabbi Ishmael y no vemos en la Mishnah una machloket con respecto a la mirdat, entonces asumimos que con respecto a la mirdat no hay machloket y solo en lo que está escrito hay machloket, es la mirdat. Si podemos aprender de lo que dijo Rabbi Yossi que es de los dos lados, en eso también la viuda admite que es de los dos lados. Ahora, pregunta la Gemara, ¿Mai Banaín? ¿Cuáles son los Banaín? Amar Rabbi Yochanan, Elu talmidei chachamim sheoskin bevinyano shel olam kol yemeihen. Dice Rabbi Yochanan, ¿quiénes son llamados Banaín? Los que construyen todo el tiempo son los talmidei chachamim, que ellos como todo el tiempo estudian Torah, y la Torah es la que construye, da existencia al mundo, por lo tanto, ellos son llamados, construidores son llamados Banaín. Sigue la Gemara otros dichos sobre Talmidei Chachamim. Ve'amar Rabbi Yochanan, Eizeu Talmid Chacham shemachzirin lo aveida betviut ha'ain. Hay una halajá que si hay algo que se perdió, una aveida que se encontró y no tiene un simán, pero viene un Talmid Chacham y dice que él reconoce que ese objeto es de él, se le da. Ahora dice Rabbi Yochanan, ¿cuál es aquel Talmid Chacham que podemos confiar en él y darle lo que encontramos y confiar que él de verdad reconoce que de verdad es de él? Dice, Ze amakpid al haluko leofjo. Es aquel Talmid Chacham que si usó la ropa sin querer al revés, entonces como no es respetuoso que se vean los tejidos, entonces él se preocupa de volver a voltearlo. Cuando vemos un Talmid Chacham que se preocupa así de su apariencia, de lo que él está usando, entonces confiamos en él, que si él dice que ese es el objeto de él de verdad reconoce que es de él y se lo podemos devolver. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Eizeu talmid chacham shememanin oto parnas al tzibur. ¿Quién es el talmid chacham que podemos nombrarlo como líder del tzibur? Ze sheshoalin oto dvar halacha bechol makom veomer veafilu b'masechet kala. Rashi explica que Rabbi Yochanan contestó es que es el Talmid Chacham, que le puedes preguntar alajá en cualquier lugar y la sabe, aún en Masechet Kala, que es una Masechet, una braita, que dice Rashi que la gente no acostumbra a estudiar, y si este Talmid Chacham se preocupó de estudiar también esa Masechet, entonces él es un Talmid Chacham que puedes nombrarlo líder del Tzibur. Todos vamos a ver, la explicación de Rashi es un poco difícil en lo que sigue en la Gemara. Tosfot dice al revés, no estamos hablando de un Talmid que sabe todo y aún Masechet Kala, sino es aquel que si le preguntas algo de alajá, él sabe contestarte, aún si sabe si es solamente en Masechet Kala. Masechet Kala, según Tosfot, es ellos cuando se reunían antes de los Hagim, se reunían todo el público, eso se llamaba Yarjei Kala. En esa época se enseñaban las alajot de las fiestas, las alajot que son comunes. Si él sabe esas alajot, ya es suficiente para nombrarlo líder del tzibur. Después la Gemara va a seguir de este tema. De todos modos, otro dicho en nombre de Rabbi Yochanan, Ve'amar Rabbi Yochanan, Eizeu talmid chacham shebnei iro metzuvin la'asot lo melachto. Hay unos talmidei chachamim que el tzibur está
ordenado de él preocuparse de las necesidades del Talmid Jajam. Dice Rabbi Yochanan, ¿cuál es ese Talmid Jajam? Ze shemeniach chefzo veosek bechefzei shamayim. Es aquel Talmid Jajam que deja y no se preocupa de sus necesidades, sino se preocupa de cosas de mitzvah. Y dice la Gemara, ve'animili lemitrach beriftei. La halajá, que hay que preocuparse de las necesidades del Talmid Jajam, son solamente con respecto a su pan, que es decir, las cosas que él no tiene la posibilidad de preocuparse a sí mismo y no puede sin ellas. Ellas son las que el público tiene que preocuparse para el Talmid Jajam, pero no más que eso. Dice otro dicho, Rabbi Yochanan, Zeu Talmid Jajam. ¿Quién es un Talmid Jajam? Kol sheshoalin oto halajá bekol makom veomra. Aquel que le preguntan una halajá en cualquier lugar que él estudió y sabe contestar. Ahora pregunta la Gemara, lemay nafkamina, ¿por cuál es la nafkamina? Lo que dijo Rabbi Yochanan, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Dice la Gemara, leminuyei parnas al tzibur. Eso es nafkamina para saber si nombrarlo líder del público. Ahora, y explica la Gemara, y bejada masechta beatre. Si él sabe contestar solo una masejet que él acaba de estudiar, entonces podemos nombrarlo líder en su ciudad donde él vive. Y bekulei tenuya beresh metivta. Si él sabe contestar en todo lo que él ha estudiado, en todas las masachtot, entonces podemos nombrarlo reish metivta, que es el rosh yeshiva. Ahora, según lo que explicamos antes, ya vimos un dicho que dijo Rabbi Yochanan claramente, que quién es el Talmid Jajam, que se nombra líder del público. Entonces, según lo que Rashi explicó, que es el que sabe en cualquier cosa, aún en Masejet Kala. Entonces, y aquí vemos que también si sabe contestar en una Masejet, ya es suficiente para nombrarlo en su ciudad. Entonces, la explican según Rashi, que antes nos referimos a que él estudió todo. Y ahora estamos hablando que él ya también sabe contestar sobre la halajá, sobre las cosas que él estudió. Y entonces contestar, otra condición, que si él contesta solo en lo que él ahora acaba de estudiar, en la masaje que él está estudiando ahora, entonces en su lugar es líder. Si él puede contestar sobre otros masajot que no está estudiando ahora, sino se estudió en el pasado, en otro tiempo, entonces él puede nombrarlo más generalmente. Según lo que explicamos según Tosfot, que el dicho anterior es que solamente si sabe en ese tema ya es suficiente. Entonces es exactamente lo que estamos diciendo ahora. Si él sabe contestar una masejet, entonces en su lugar lo nombramos y a eso se refirió el dicho anterior. Si él sabe en todos los lugares, entonces es nombrado líder en Reish Metivta, Rosh Yeshiva, más algo más general. Ahora, nosotros mencionamos antes a los Banaim. Vimos con respecto a los Banaim que ellos se preocupan que la ropa de ellos esté más limpia. Vimos que según Rabbi Shmuel, aún si la mancha está solo a un lado, también es Hatzitzá. Y también según Rabbi Yossi, Rabbi Shmuel se refirió a los Banaim. Vimos que Rabbi Yochanan dijo que los Banaim son Talmidei Jajamim. Ahora hay una machloket. Rabbi Shmuel ben Lakish Amar, Elu kelim uliyarin abain mimdinat ayam. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, Banaim no se refiere a Talmidei Jajamim en la Mishnah, sino a los del Beit Amerhatz. El Beit Amerhatz se llama Beit Boni. Los Banaim son los preocupados de donde se bañaba la gente, los Batei Merhatz. Y ellos tenían una ropa que es más fina, para cuando viene alguien rico y sale de la Merhatz, entonces le daban para usar esa ropa. Y él, como son gente rica, entonces sí preocupan que no haya ni siquiera una mancha, ni siquiera que es solamente de un lado. Y esos son los kelim uliyarin, esa ropa especial que es llamada kelim uliyarin, que viene de ahí del mar, quiere decir una ropa especial. Ahora, dice la Gemara, lemeimra de chivrei nineu, según Rabbi Shimon ben Lakish, que kelim uliyarin son aquellos que les molesta que esté con una mancha aún solamente de un lado, que sí que es pequeña. Quiere decir que es una ropa blanca, porque si fuera roja o de otros colores, entonces no se nota tanto la mancha. Entonces tenemos que decir que son blancos. Y a eso tiene la Gemara una pregunta. Ve'amar lau Rabbi Yanai lebanav. Rabbi Yanai le dijo a sus hijos, Banai, al tikberuni, no me entierren, lo bekelim levanim velo bekelim shchorim. No me entierren ni con tajrijim blancos ni con tajrijim negros. Levanim shema lo ezke ve'ekehatan ben avelim. Con blancos no, porque tal vez no voy a tener el mérito
de estar en Gan Eden, sino voy a estar en Gehenom, y allá está escrito que los que están en Gehenom, entonces la cara de ellos se vuelve negra, que Shulei Akdera, entonces todos están ahí negros y yo voy a estar con ropa blanca, no quiero estar de esa forma. Shchorim shemaezke veye keavel ben chatanim, y con tajlijim negros no, porque tal vez sí voy a tener el mérito de estar en Gan Eden, y ahí todo el mundo está con ropa blanca, y yo voy a estar con algo negro, entonces no me entierren con eso. Ela bekelim ha'uliyarin abain mimdinat ayam. Él le pidió que lo entierren con tajlijim, con esta ropa, esta especie de ropa que es kelim ha'uliyarin, que vienen del mar. Alma, aprendemos sum keninu, que son rojos, que kelim ha'uliyarin no son ni blancos ni negros, sino rojos. Dice la Gemara, lo kashya, no es difícil. Abe glimei, abe levushei. Dice la Gemara, el glime, el que es más externo, de verdad es rojo, y a eso se refirió Rabbi Yanai. Abe levushei, la ropa que es más interna, que es la que usaban cuando salían de bañarse, esa es blanca. También son kelim, pero son blancos y no hay machloket. Y volvemos a la Mishnah. Rabbi Ishmael Omer Mekaplin Julei. Vimos en la Mishnah machloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que según Rabbi Ishmael, korbanot que quedaron de Shabbat para Motzei Shabbat, aunque caiga en Yom Kippur, se sacrifican en el Mizbeach, pero de Yom Kippur a Shabbat no. Y según Rabbi Akiva, aún de Shabbat a Yom Kippur no se ponen en el Mizbeach. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Olat Shabbat be Shabbato. Está escrito en el Pasuk. Dice el Pasuk, con respecto a el korban de Shabbat, está escrito Olat Shabbat be Shabbato al Olat Atamid Veniska. Y dice el ritmo que si vemos el pasuk anterior y el que sigue, aparentemente esas palabras Olat Shabbat be Shabbato se podría escribir sin esas palabras y de todos modos se entendería exactamente lo que quiere decir el pasuk. Entonces por eso hay una drasha sobre estas dos palabras, Shabbat be Shabbato. Dice la Braita, Limed al Chelevei Shabbat, Shekrevin beyom akipurim. Como está escrito Shabbat be Shabbat, aprendemos que hay un korban que fue hecho en un Shabbat que se sacrifica en otro Shabbat. Dice Rabbi Ishmael, eso aprendemos que korbanot de Shabbat se pueden sacrificar por el Mizbeach también en Yom Kippur, que también es un día de Shabbat. Yahol af shel Yom Kippurim be Shabbat. Pensaría entonces también puedo aprender y poner el korbanot de Yom Kippur en Shabbat. Talmud Omar be Shabbato. La Torah no escribió Olat Shabbat be Shabbat, sino Olat Shabbat be Shabbato, en su Shabbat y no en otro Shabbat. De aquí aprendemos que el Shabbato, el de Yom Kippur, se sacrifica solo en ese mismo día y no en otro día. Divrei Rabbi Ishmael, según la opinión de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Olat Shabbat be Shabbato, que él aprende de este pasuk, Limed al Chelvei Shabbat shekrevim be Yom Tov. Él lo aprende lo mismo, pero no con respecto a Yom Kippur, sino a Yom Tov, otros Yom Tov, que si en Motzei Shabbat cae un Yom Tov como Sukkot o Pesach o Shavuot, entonces se pueden sacrificar, pero no en Yom Kippurim. Yahol af be Yom Kippurim, tal vez así como aprendí que se puede sacrificar los korbanot de Shabbat en Yom Tov, también lo puedo sacrificar en Yom Kippurim. Talmud Omar be Shabbato. Hay aquellos que son solo ese día y no ese Shabbat y no otro. Eso es cuando en el Motzei Shabbat es Yom Kippur. Ahora dice la Gemara, ¿de qué depende la machloket? Kshetimtze lomar ledivrei Rabbi Ishmael nedarim venedavot krevin be Yom Tov. Hay una machloket con respecto al Yom Tov mismo. Si una persona quiere, sabemos que se puede hacer Ojel Nefesh. ¿Qué pasa si en Yom Tov una persona quiere hacer un korban? Quiere hacer un korban toda en Yom Tov. Hay machloket si se puede hacer o no se puede hacer en Yom Tov, porque parte es korban, parte se come. Esa es una machloket. Dice la Gemara, Kshetimtze lomar, cuando vamos a aprender la machloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, depende de esa machloket. Ledivrei Rabbi Ishmael nedarim venedavot krevin be Yom Tov. Rabbi Ishmael opina que se puede sacrificar un korban y un korban que no es obligatorio, se puede sacrificar, se puede lakriv en Yom Tov. Por lo tanto, él no necesita un pasuk para enseñarme que un korban que es obligatorio, que se hizo en Shabbat, se puede seguir sacrificando en Yom Tov. Porque si hay un korban que no es obligatorio, que es una nedavá o un neder, se puede sacrificar en Yom Tov, con más razón un korban que se hizo en Shabbat, se puede terminar de hacerlo en Yom Tov. Entonces, veje itztrich
Kra le Yom Kippurim. Por eso él usó el pasuk, por eso el pasuk vino a enseñarle que se puede sacrificar los korbanot que se hicieron en Shabbat, no solamente en Yom Tov, sino también en Yom Kippur. Le divrei Rabbi Akiva, nedarim y nedavot en krevim be Yom Tov. Rabbi Akiva opina que nedarim y nedavot no se sacrifican en Yom Tov, por lo tanto, él no tiene dónde aprender que algo que se usa en Shabbat se puede hacer en Yom Tov. Entonces necesita el pasuk para aprender de él que algo que fue hecho en Shabbat se puede hacer en Yom Tov. Y entonces no tiene una enseñanza que se puede hacer en Yom Kippur, sino al revés. Cuando viene y dice Beshabbató, es para decirte, y en Yom Kippur, no. Y hasta aquí paramos. Kuf Yudaled Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlacha.